Sábado de la primera semana del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice: Este es el camino, camina por él. Esto dice el Santo de Israel a su pueblo, hablando de aquel tiempo. Está en Isaías. La primera lectura de hoy, que no es el tiempo último, pero es un tiempo para Israel. Quien vive en el Espíritu, que percibe el susurro de su voz, el suave aletear, la caricia de su brisa, en cuanto hace algo que no es agradable a Dios, lo nota. Lo nota. Es el Espíritu que sin palabras le mete en su corazón una suerte de aviso. No, esto no. O le impide hacer algo, o lo repone en camino. Este es el camino, camina por él. No, necesariamente esto ocurre siempre, es decir, no es cuando se trata del desagrado de Dios, porque a veces no es algo que sea desagradable a Dios. Como sí lo es, por ejemplo, qué sé yo, emplear un chiste, una ocurrencia graciosa, y emplear en eso el santo nombre de Dios. Eso no. Y el Espíritu, si uno está sensible, le dice no. Y de esos chistes, lamentablemente, hay muchos. Se usa el nombre de Dios. O la Virgen, ¿no? Por más que no nos dejen mal parados, no, pero igual. No dejéis que se utilice el santo nombre de Dios en vano. Muchos creen que es cuando se blasfema que se usa en vano. No, eso es terriblemente más grave. No es así. Basta ponerlo santo en un contexto de broma o faltar el debido santo temor, como cuando lo llaman nuestro Señor, como lo suelen hacer algunos porteños, que sí lo dicen con cariño, pero no está bien porque es irreverente. Es cierto que es una forma que se habla vulgarmente a la gente: che flaco, che qué sé yo, pero eso no va con Dios, no, eso no, nunca. Digo que el Espíritu Santo no necesariamente pone en la recta vía cuando hay una ofensa a Dios, por leve que parezca, sino también cuando se quiere tomar un camino que no es el que en ese momento quiere el Señor. No es que le disguste, pero no es ese en el momento. A ver, un ejemplo. Un ejemplo es el de San Pablo. Según relata San Lucas en Hechos de los Apóstoles, Pablo, Timoteo y otros atravesaron Frigia y la región de Galacia, al verles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade. A veces le llaman Tróade. Bueno, eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, los versículos 6 y 7 lo van a encontrar. Es decir, les impidió. Después Dios se le manifestó mediante un sueño que le indicó debía ir a Macedonia.
De paso, hablando de sueños, hay tres tipos de sueños. Los propios, los sueños sin más, los que vienen de Dios y los que vienen del demonio. Los que vienen de Dios, por terribles que sean, no quitan la paz. Es increíble. Primero son muy vívidos, segundo no se los olvida uno nunca, pero tercero hay algo que a mí me ha tocado, bueno, sueños que eran terribles y uno dice, después de esto, además me pasaba a mí una cosa terrible. Y digo, después de esto uno se debería levantar, despertar temblando y sin embargo una paz enorme, enorme, enorme. Entonces ahí se detecta efectivamente el vino de Dios. En cambio, si son los que vienen del demonio, sean lo que sean, quitan la paz, la quitan. Uno se pone mal, siente una cosa fea, fea, muy fea. Bueno, volvemos a San Pablo con ese que sueña a un macedonio que le está pidiendo que vaya. Es decir, el Espíritu Santo corrigió el camino que quería hacer el apóstol porque venía de un pensamiento suyo. Muy bueno, claro, pero no era el momento, no era el de Dios para ese momento. Gracias a esa docilidad de San Pablo pudo recoger grandes frutos en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, otras ciudades griegas, incluso Atenas. El Espíritu lo guió cuando quiso tomar otro rumbo que no era el designado por Dios y que le decía, este es el camino, camina por él. En aquel preciso momento del segundo viaje de Pablo no era el tiempo para Asia. Lo fue en el tercer viaje. Es decir, fue una postergación, digamos. No es que era malo lo que él pensaba, pero no era eso lo que Dios quería. Y este ejemplo me lleva a dar un consejo, más bien una advertencia. Aunque se tenga la certeza de que algo es querido por Dios, que es de su agrado, incluso aún más, que es una llamada suya, como puede ser, claro, una vocación. Se debe tener el cuidado, la prudencia de no apresurarse, porque se puede incurrir en un fracaso innecesario, más bien, digamos, una frustración. Hay que esperar el momento oportuno, y eso lo indica solo el Señor. San Pablo sabía que debía evangelizar en todas partes, y quiso ir a Asia, pero no era el momento. Alguien está llamado, por ejemplo, al sacerdocio, y si se apresura y golpea la puerta equivocada, puede recibir una frustración, chocar con un no cuando esperaba un sí, ver malogrado su intento. Eso no quiere decir que se haya equivocado en pensar que era una llamada, cuando en verdad lo era. Eso solo quiere decir que no era aquella la puerta en la que debía llamar. En otras circunstancias será no el espíritu quien le impida ir a un sitio a San Pablo, sino Satanás. Y esto lo escribe el mismo San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, cuando les dice, nos propusimos haceros una visita, y en particular yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Está en la primera carta a los tesalonicenses, el segundo capítulo, versículo 18. Pero me dirán, ¿pero cómo saber cuándo es el Espíritu Santo el que impide y corrige cuando el enemigo? Bueno, yo creo que no es difícil darse cuenta. De todos modos, quien vive en estado de gracia y se esfuerza por mantenerlo, quien vive de los sacramentos, quien reza y reza como se debe, con el corazón y no cuando le vienen ganas, ese estará asistido por el Espíritu Santo y sabrá cómo conducirse porque dejará ser conducido. Será dócil al Espíritu y detectará la presencia del maligno, por más que se quiera disfrazar de ángel de luz, y lo hace muy a menudo. Hay algo que no va. Cuando uno empieza a decir, aquí hay algo que no va, hay algo que no va, aquí hay algo sospechoso, cuidado porque realmente hay algo sospechoso y que no va. En estos días, o sea, sobre todo desde el 2020, estamos viendo y padeciendo muchos obstáculos. Muchas trampas se han tendido en el camino, lo que lo hace muy tortuoso. Sin embargo, el Espíritu Santo nos dio luz desde el comienzo.
Más aún, nos anticipó lo que vendría, no con detalles, eso no, pero sí que había que prepararse. Y eso fue lo que avisé en octubre del 2019. No mérito mío, no, no, no. O sea, lo que hice fue sencillamente transmitir lo que venía de Sor Agnes Asagawa, la vidente de Akita. Porque me llamó muchísimo la atención. Una aparición que es verdadera y que dicho sea de paso está vinculada a Ámsterdam, por más que la quieran desprestigiar, que es verdadera. Y por otra parte, una monja japonesa ya de más de 90 años, que se ha mantenido callada desde el 80, desde cuando fue, no, el 73. No dijo más nada, no se escuchó casi más nada de ella, recluida, y de golpe aparece a decir, atención, ¿eh? Primero lo que hice, yo me cercioré que fuera cierto y una vez comprobado lo di a conocer. Y había una luz allí, y era la advertencia que nos preparáramos con penitencia, porque todo el tiempo profetizado ya comenzaba. Y así fue. Curioso cuando recibió ella ese aviso. Fue el día en que comenzó el sínodo de la Amazonía. Claro, si las personas viven fuera de Dios, esto no lo pueden ver, como hasta ahora no lo ven. Un cuento chino abarcó el planeta y todos a la jaula, encerrados, y a todos meterles miedos, y eso sí, mucho, pero mucho miedo. Y de ahí, caminando en medio de una espesa niebla hacia el reino del anticristo. Pero el Espíritu nos alertó y nos alerta. Por ahí hay también algunos listos que, aunque no siguen un camino de fe ni de oración, tienen algo de la luz del Espíritu, algún destello, por el que no se pliegan y desconfían de tanta compulsión, de tanto amor por cuidarnos, de tanto secreto en fórmulas y falta de asunción de cualquier riesgo, de tanta coerción. Se dicen, esto es más que sospechoso. Son listos. Por eso dicen no y resisten. Pero sin la fuerza del Espíritu, la resistencia es solo humana, o sea, pobre. Hoy la mayoría, más quizás que en tiempos del Señor sobre la tierra, aunque no sabemos, quizás, ¿no? Marchan como ovejas sin pastor a la deriva. Las grandes pruebas comenzaron, ya están aquí, pero el Señor no nos abandona. El Señor no nos abandona, esto lo tenemos que tener pero sellado, pero nos manda a rezar. Y también cuando dice, la mies es abundante, en este evangelio justamente, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos, rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. No se trata de número de obreros que falten, no, sino que esos obreros trabajen para el reino. Puede haber, no, aunque faltan, pero bueno, supongamos que haya muchos, pero se trata de compromiso evangélico. Puede haber muchísimos religiosos, sacerdotes, por ejemplo, pero no comprometidos en el Evangelio, sino ocupados en tareas que no hacen directamente a la obra de salvación. Lo que Dios busca es sacerdotes, religiosos, laicos, celosos, llenos de espíritu de apostolado. Jesús enseña que estos obreros se han de pedir al Padre porque es quien llama. Y así como ayer mandó a sus discípulos a dar ánimos al pueblo, a sanar y robustecer, hasta resucitar y exorcizar, y para ello les daba la gracia, les daba los carismas necesarios, y todo porque se compadecía de aquellas personas que estaban extenuadas, abandonadas, como ovejas sin pastor. Bueno, pues así hará ahora. Con aquellos signos de la benevolencia, de la misericordia de Dios, les daba ánimos, porque el reino de los cielos estaba ya obrando. Pues en medio de persecuciones veremos al reino obrando desde lo oculto y dando las fuerzas para soportar el mal que los hombres han buscado y querido. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.